Bueno, hola, buenos días. Les voy a presentar el proyecto del juego Pong. Entonces, en este caso les voy a presentar los códigos de servidor y de cliente. Entonces, este sería el código del servidor, entonces donde tenemos nuestras librerías, los objetos que serían en este caso el jugador uno y 2 y pues como tal la bolita. En este caso vamos a utilizar dos unities, entonces los vamos a conectar de esa manera. Entonces tenemos como tal los servidores en el cual vamos a enviar dos mensajes, el mensaje de cliente y el mensaje del servidor, donde tenemos un servidor TCP y el socket del cliente como tal y los endpoints. Entonces acá tenemos nuestras variables y nuestros controles como tal. En este caso nos vamos a mover con WS, que los estanciamos de esta manera, y el espacio que lo utilizamos para empezar el jueguito como tal, la velocidad de la pelotica y la velocidad en donde se va a mandar todas las cosas, el rigid body como tal, la velocidad que vamos a utilizar, el socket, el ID, el puerto y la conexión con el endpoint como tal. El inicio como tal de los hilos, del hilo en este caso. Dentro de este while se va a llamar la llama al método para escuchar las conexiones, aceptar la conexión entrante y ejecuta el hilo como tal. Todo esto lo vamos a mostrar mediante la consola, entonces todo lo que se realice, conexiones, movimientos, etcétera, de server a cliente o de cliente a servidor, todo se va a mostrar mediante la consola. Entonces, cuando se conecte el servidor se mostrará por consola y cuando se conecte el cliente se mostrará por consola. Acá se lee el mensaje que viene como tal de cliente a servidor, que era lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, cuando se mande un mensaje de cliente a servidor, entonces se va a mostrar por consola de esta manera. El mensaje, este mensaje es del cliente y se muestra como tal, lo que se envía del cliente con esta variable. Y acá se escribe el mensaje que sale del servidor hacia el cliente y funciona de la misma manera, todo por consola. De acá se impulsa la pelotica como para empezar, se impulsa con una velocidad inicial y así empezaríamos el jueguito para que empiecen a jugar los jugadores. Entonces acá son los controles como tal, el control de WS que ya lo había dicho, se mueven en ese caso con esas dos teclas. Y dependiendo del movimiento, entonces se manda la palabra subió o bajó al cliente para que lo recepcione y, y se muestre de la misma manera el mensaje que se recibe en cliente. Entonces los movimientos van a ser en y en menos Y. Entonces se verían de esa manera. Y el lanzar la bolita se mandaría con la palabra ayuda, se escribe con la palabra ayuda, que se va a utilizar también en el código del cliente que ya se los muestro ahorita y se lanza la pelotita en el espacio como tal. Entonces los movimientos con W, con S, en Y como tal, que se recibe el mensaje y acá sería el caso de las salidas de los cierres del servidor como tal, tanto el cliente como el servidor. Y acá les mostraría el código del cliente que viene siendo como la misma estructura. Entonces, los objetos, el servidor con sus dos mensajes, el puerto y el cliente TCP. La velocidad de la bolita y la conexión como tal del rigid body. Entonces, acá se llama el rigid body como tal, ¿cierto? Crea un nuevo socket para enviárselo al servidor. Entonces, el ID, el puerto, se conecta al puerto, inicia el hilo y recibe los mensajes. Y todo lo muestra por consola. Entonces se reciben los datos mandados al servidor y se muestra por consola.
Listo, entonces acá recibe el mensaje del cliente para enviarlo al servidor. Entonces, como estamos manejando dos unities, la idea y cómo funciona es que coja el mensaje que se manda de cliente a servidor y de servidor al cliente. Entonces acá impulsa la pelotica con una velocidad inicial suave como para empezar el juego. Y acá en todo el update tenemos lo mismo, los controles, el WS con su velocidad que se mueve en Y, con las palabras que ya habíamos utilizado anteriormente en el servidor, que son subir, bajar y ayuda. Entonces subir es para el movimiento como tal de los jugadores, igual que bajo, y la ayuda sería para el lanzamiento de la pelotica. Y eso sería todo. Y acá les mostraría el funcionamiento dentro del Unity, en donde conectamos el servidor como tal, que se muestra en consola, y luego se conecta el cliente y se muestra en consola. Entonces acá empezaríamos el jueguito. Entonces empieza la pelotica con su velocidad inicial en 0 y todo va conectado sincrónicamente cada uno, igual el movimiento de la pelotica como el movimiento del jugador. Cada uno tiene su collider para poderlo jugar, y pues cuando toca la parte de atrás del jugador, eh, se muere la pelotica para volver a iniciar en su punto cero. Y ya eso sería todo.